Normalmente las personas que se acercan a un curso de este estilo vienen buscando herramientas de acción más inmediatas, que si hago el plan de marketing, que si cómo hago el plan financiero, que si cómo hago la captación de recursos, que si cómo me legalizo, que si dónde de presentar los papeles, toda una serie de temas que podríamos llamar de primer embate. Y es lo que suele ser el núcleo importante de un curso de emprendimiento, ¿no? Lo que yo os voy a explicar es la importancia de la transparencia, la importancia de la rendición de cuentas. Al final no dejan de ser elementos que hay gente que dice, sí, sí, muy bien, muy interesante, pero oye, ahora lo que me preocupa es conseguir los recursos para arrancar. O muy bien, muy interesante, pero lo que me preocupa, la clave que tienen elementos como la transparencia, rendición de cuentas, o si luego hacéis temas de liderazgo, o si hacéis incidencia política, o si hacéis temas de los que serían de segundo piso, de segundo nivel, de segunda etapa, de segundo embate, la gracia que tienen es que son temas muy relacionados con los valores. Y por tanto, los valores es algo que es importante que en nuestro proyecto estén desde los cimientos. Los valores es algo que es difícil añadir luego cuando los has perdido en el camino, cuando no los has tenido presentes. Al final, los temas de transparencia, los temas de rendición de cuentas, tienen mucho que ver, ahora lo veremos en el fondo detrás, que es la palabra confianza. Si vuestros proyectos no son capaces de generar confianza social, si vuestros emprendimientos no son capaces de conseguir esa confianza social, será muy difícil que luego puedan obtener esos recursos, comunicar con éxito, obtener esa relación con la administración pública o ser percibidos como una iniciativa colectiva. Entonces, ¿para qué sirve la transparencia y la rendición de cuentas? Pues para eso sirve, para trabajar, para tener esta herramienta de confianza social. La transparencia es algo que ha ido llegando en nuestra sociedad en los últimos años. 30 años atrás, lo que se decía es la información es poder. Y si yo me entero y otro no se entera, yo tengo el poder. El reto hoy en día ha ido más allá y es la información compartida es el poder. La información compartida es la energía. El que yo me guarde información y no la use para que otro no la pueda conocer, me debilita a mí y al otro. Por lo tanto, al final, el tema es si nos creemos este nuevo contexto en el que ha llegado la importancia de la transparencia y rendición de cuentas o no nos lo creemos. En definitiva, al final lo resumo muy fácil. Estáis haciendo un proyecto nuevo, estáis haciendo una empresa nueva, estáis creando una organización nueva. ¿Qué queréis? ¿Crear una empresa o una organización del siglo XIX o crear una empresa y una organización del siglo XXI? Una empresa o una organización que no tenga en cuenta la transparencia y rendición de cuentas, que le importe muy poquito la confianza social, que se centre puramente en temas más operativos, será una buena empresa, una buena organización del siglo XIX. Si pasa de eso. Es una entidad que se preocupe de ser transparente, que se preocupe de relacionarse con los otros actores, que se preocupe de rendir cuentas, que rendir cuentas luego veremos lo que quiere decir, es mucho más que números, que se preocupe de estar presente de una manera determinada en la sociedad, será una empresa o una entidad del siglo XXI que se desarrollará en nuestro momento, en nuestro contexto, etc. Hay muchos motivos que en estos últimos 15 años han favorecido la importancia de la transparencia. Por un lado, esta pérdida de inocencia, ¿no? de decir sí, la misión y la causa del trabajo es buena. Es así. Hemos dado todos y ya sabemos que como en botica, en el tercer sector hay organizaciones buenas, malas, peores y deplorables. Y fantásticas. Y hemos ido descubriendo a base de golpes, a base de escándalos, a base de problemas, hemos ido descubriendo
esa pérdida de inocencia del tercer sector. Que la causa sea de interés social no justifica que nuestra organización esté bien gestionada, sea buena, aporte valor social. Podemos tener una causa de mucho interés social y ser una organización muy mal gestionada. Entonces se ha producido una pérdida de inocencia. Por lo tanto, eso implica que de algún modo nos toca mostrar y demostrar. Mostrar y demostrar que somos una organización que aporta valor. Mostrar y demostrar que somos una organización que gestiona bien los dineros, que gestiona bien las personas, que tiene unos valores. Y eso nos toca. ¿Cómo lo mostramos y lo demostramos? Siendo transparentes y aplicando políticas de rendición de cuentas. Al mismo tiempo, la relevancia social de las organizaciones ha crecido. No hay más que ver cualquier telenoticias, cualquier programa de noticias televisivo en el que cuando hace falta hablar de un tema determinado van a buscar una organización no lucrativa para, oiga, usted que conoce bien ese tema social, explíquenos, denos su punto de vista. O sea, tenemos una relevancia social y esa relevancia social la hemos utilizado como altavoz, pero al mismo tiempo nos implica una responsabilidad a la que tenemos que responder con rendición de cuentas y con transparencia. Muchas veces ha habido organizaciones que se han erigido en altavoces de una causa sin tener la legitimidad, sin haber construido la credibilidad y han terminado haciendo más daño a esa causa que bien. Aquí lo veis. ¿Vale? De alguna manera, lo que estamos hablando es de por qué la transparencia y la rendición de cuentas es importante. Lo que quería yo deciros es, en una sesión de este estilo, más que daros material legal, etcétera, eso lo podéis buscar luego, yo creo que nuestro rol es sensibilizar, nuestro rol es haceros despertar interés y preocupación por este tema, ¿no? Un tercer elemento, aumento de información disponible en todos los ámbitos de la sociedad. Eso es un elemento que hoy en día está presente, que por tanto nos obliga también a ser transparentes, porque no es una opción, es una manera de gestionar. Yo siempre explico, en Estados Unidos hace unos años estuve haciendo un stage en una organización de tercer sector en Washington que se dedicaba a dar soporte a otras, ¿no? Y cuando estaba allí, pues se publicó un periódico que tienen, The Chronicle of Philanthropy, en el que salen publicados todos los sueldos de todos los directivos, los 5 principales directivos de cada organización del sector. Claro, eso estoy hablando de hace 15 años, y aquí me sorprendería, ¿no? Imaginaros que os llega un periódico con todos los sueldos de todos vosotros y de todos los directivos del sector. ¿Qué opináis? Al final lo que nos cambia es la manera de gestionar. Una cosa es gestionar desde la ignorancia y otra gestionar desde la información compartida. La información es disponible, está en todos los ámbitos y es bueno o malo, ¿no? Fui a ver a un directivo y digo, hombre, pero Mike se llamaba. Mike, he visto hoy en el periódico que cobra $75.000. Se han equivocado 3.000. Digo, pero hombre, entonces es muy fácil. Si sabemos lo que cobran todos los directivos y yo quiero que un directivo venga a mi entidad, oye, ofrecerle más sueldo y que venga, y dice, hombre, pero el sueldo solo es una variable, lo importante es el proyecto, lo importante es la... Entonces, gestionar teniendo toda la información es muy diferente a gestionar con la información. Vivimos ahora en una sociedad donde hemos de partir que la información está compartida. El no se enterarán, ya vemos a dónde les ha llevado, lo vemos cada día en los políticos, que van saliendo escándalos que muchas veces solamente el motivo es que cuando lo hicieron pensaron, nadie se va a enterar de esto. Y al final las cosas se enteran, se conocen. Estamos en una sociedad donde la información fluye, donde hay móviles que graban, donde todo lo que nosotros hacemos queda registrado y por lo tanto un día u otro puede utilizarse, donde lo que hacen los demás queda registrado y por lo tanto podemos utilizarlo para aprender. La importancia de la información pública compartida. Es decir, la información disponible no es... El que haya un aumento de información disponible no es bueno ni es malo. Sencillamente nos obliga a trabajar de una manera diferente, con transparencia,
con rendición de cuentas y siendo capaces de explicar claramente a la sociedad qué valor aportamos, por qué nuestra entidad es valiosa para la sociedad y por qué queremos que este proyecto salga adelante. Lo mismo, vivimos en una sociedad relacional. Las colaboraciones, las organizaciones, Juan Palomo, ¿sabéis cuáles son? Yo me lo guiso, yo me lo como, esas ya han desaparecido. Una organización Juan Palomo es la que yo hago lo que creo que he de hacer porque es lo que me parece y es lo que está bien y eso ya no existe. Hoy en día pensad en vosotros, cuando vais a tirar algo adelante, cualquier empresa, cualquier entidad, colaboráis con una administración pública, colaboráis con otra empresa, a veces en forma de subcontratación, a veces en forma de proyecto compartido, a veces en forma de presencia respecto a los usuarios, a veces como sea, pero se colabora. Y tú cuando colaboras, quieres la garantía de que las personas, empresas y organizaciones con las que colaboras sean confiables, sean creíbles, tengan legitimidad, y eso se consigue con esta transparencia y esa rendición de cuentas. En algunos casos, ¿no? Hay público donantes y colaboradores que nos exigen para colaborar con ellos un determinado grado de transparencia y tal. Y finalmente hay la aparición de una ley de transparencia que nos obliga. Pero fijaros que lo he puesto al final como un elemento, es decir, la obligación de la ley en este caso es menor, porque nos obliga antes nuestros valores, nos obliga antes el querer tener éxito y funcionar de una manera, nos obliga antes el ser una organización del siglo XXI. Todo eso nos obliga, ¿no? Yo siempre, cuando hablo con entidades, digo, la ley de transparencia no es una carga, es una oportunidad, porque es una ley que está alineado con vuestros valores y con vuestra manera de estar presente en la sociedad. Por lo tanto, que eso se convierta en ley, para decirlo en lenguaje empresarial, podemos decir que lo que hace es convertir en tendencia una ventaja competitiva nuestra. Le va a ser más complicado atender a la ley de transparencia a determinadas empresas que a las propias entidades. En ese sentido, la transparencia, como hemos dicho, en una empresa del siglo XXI, en una organización del siglo XXI o incluso una administración pública del siglo XXI, es un elemento clave de confianza social, de legitimidad para actuar y de credibilidad. Esto no es una moda, ha llegado para quedarse. Y como os decía, es un tema de valores. Por tanto, es algo que de alguna manera lo tenéis que tener presente desde la genética de vuestro proyecto, de vuestro emprendimiento, de vuestra empresa. ¿Vale? Lo que te explicaba de, ¿es una oportunidad o es una carga? Para mí, clarísimamente, para nuestro sector es una oportunidad. ¿Por qué? Porque la transparencia es inherente a la razón de ser de vuestras organizaciones. Me habéis estado hablando de causas sociales, me habéis estado hablando de cosas que implican compromiso, de cosas que implican valores. Y la transparencia y la rendición de cuentas, la gente se equivoca. No tiene que ver con los números, tiene que ver con los valores. Los números es la materialización, los números o los escritos es la tangibilización, pero es un tema que viene desde los valores. Al final, ese compromiso, esos valores que están en la base social que nuestro proyecto, nuestro emprendimiento tiene que conseguir tirar adelante, lo vamos a conseguir desde la transparencia, desde la rendición de cuentas. Al final, para decirlo con un ejemplo muy sencillo, ¿qué significa desarrollar una cultura de transparencia en una organización? Vosotros vais a restaurantes, claro. Y en los restaurantes hay dos grandes tipos de restaurantes. Los que tienen la cocina detrás de una puerta y no la veis, y los que tienen la cocina totalmente a la vista. Que un restaurante tenga la cocina detrás de una puerta no quiere decir que la cocina tenga que estar sucia. Pero vosotros como público, cuando vais a un restaurante que tiene una cocina detrás de una puerta, pedís al camarero, oiga, déjeme ver la cocina que quiero verla. Sino que hacéis un acto de fe ciega y en base a lo que te parece, pues acabas valorando o no. En cambio, cuando un restaurante pone la cocina a la vista, el ejemplo del que estáis viendo aquí, aquí no te has de preocupar por ser transparente, no te has de preocupar porque ya directamente lo eres. De alguna manera lo que se trata es que vuestras empresas, vuestros emprendimientos, vuestras organizaciones
que están hechas desde los valores y que trabajan en temáticas sociales, sean como restaurantes de cocina abierta. En un restaurante de cocina abierta no se plantean ya si hay que ser transparente o no, porque actúan de cara a los destinatarios, actúan de cara a... ¿Veis el símil, la metáfora? Yo la veo, esta siempre para mí es muy potente. El reto es cómo convertimos el proyecto que estáis haciendo desde vuestra habitación, en vuestra casa, en un restaurante de cocina abierta. Es decir, cómo planteamos los procesos de elaborar la comida y de elaborar la cocina de manera que los propios destinatarios, los propios usuarios puedan verlos, puedan sentirlos y por lo tanto tener mucha más confianza y tener mucho más... Si tenemos el restaurante con la puerta cerrada, no quiere decir que tenga que ser malo, pero tendremos que crear procesos para que si se les cae el bistec al suelo no tengan la tentación de ponerlo en el plato. En el restaurante de cocina abierta es evidente que la propia disposición ya hace lo que podríamos decir de alguna manera de guardián de los valores. ¿De acuerdo? Entonces, pensar en vuestra organización como en un restaurante de cocina abierta. Pensar cómo organizar los procesos, cómo organizar las documentaciones, cómo organizar los eventos, las actividades, cómo organizar la relación con los colectivos, con la administración, de manera que las cosas se vean simples, automáticas, que no haya que abrir la puerta e ir a crear grandes procesos complicados de transparencia y rendición de cuentas, porque ya lo tenemos en nuestra genética, en nuestra manera de hacer. Al final, la cultura de transparencia en una organización puede depender de tres variables. ¿Vais viendo las transparencias, no? Al mismo tiempo que voy hablando. Vale. A ver, hay tres grandes motivaciones. Esto puede aplicarse, yo lo aplico aquí a la transparencia, pero creo que lo podéis aplicar a casi toda la vida. Las cosas que se hacen por convicción, es decir, es una elección estratégica mía ser una organización del siglo XXI y actuar con transparencia y responsabilidad social y rendición de cuentas entre mi genética, entre mis valores iniciales. Las cosas que se hacen por conveniencia, ojo, no lo subestimemos. Es decir, yo, mira, esto de la transparencia, bueno, una tontería no es, pero, oye, la verdad es que me sirve para conseguir más recursos. Por tanto, como es conveniente, lo voy a hacer. No me lo acabo de creer. Todo esto que explica el Pau, bueno, va. Pero como mínimo lo voy a hacer porque es conveniente. Y luego hay otros que dicen, oye, yo estoy para cosas más importantes que prestar atención a estos detalles. Coacción. Cumplo la ley, lo que me dicen y paso. Al final, en una organización, evidentemente que hay más compromiso en una opción que en otra. Pero al final, en una organización, ocurre lo que yo le llamo el cóctel de la transparencia. El cóctel de la transparencia viene a ser que no hay gente pura, ni hay gente buena, ni hay gente mala, sino que lo que hay es una mezcla, ¿no? Echamos unas chispitas de coacción, un chorrito de conveniencia y le echamos un chorro de convicción. Dependiendo del sector en el que os encontréis, dependiendo dependiendo del ámbito, del tipo de relaciones que tengáis con la administración, dependiendo del tipo de relaciones que tengáis con otros colaboradores, etcétera, pues acaba teniendo más conveniencia, más convicción, más. O sea, no es bueno, no es decir, convicción es bueno, coacción es malo. Al final las cosas, los cambios sociales se producen por una mezcla de convicción, que son los que impulsan, un gran motivación que es la conveniencia, que es, oye, esto vale la pena, lo hago, y finalmente a los rezagados la ley es el, venga, va, no te quedes fuera, esto hay que cumplirlo, ¿no? Yo recuerdo, hace muchos años, estuve trabajando con organizaciones de tiempo libre, infantil y juvenil. Cuando digo muchos años, pues estoy hablando de hace 30 años. Uno ya tiene una edad y eso, hace 30 años estaba ayudando a organizaciones de tiempo libre, infantil y juvenil a poner una cosa que había llegado por aquella época, que era la contabilidad. Y muchos
directores de asociación de tiempo libre infantil y juvenil no lo veían nada claro esto de la contabilidad, porque su planteamiento era, ¿hay que poner una contabilidad porque se duda de mí? ¿Se está poniendo en duda que yo he llevado bien el dinero y ahora hay que poner contabilidad? Un reto muy importante era hacerles entender que no es un tema de duda, es un tema de valores, es un tema de hacer las cosas bien, mostrar que se están haciendo bien y gestionarlas bien, de modo que se puedan transferir, que el resto de gente lo vea y lo entienda. Bueno, pues hubo en aquella época directores de organizaciones de tiempo libre infantil y juvenil, en Cataluña las llamamos SPLAIS, que se lo tomaron muy mal e incluso alguno llegó a abandonar la organización, porque la contabilidad atentaba a la confianza. Quería decir que poníamos una contabilidad porque no se confiaba en cómo manejaba el dinero. ¿Vale? Aquí un poco nuestra opción. Hombre, evidentemente, a mí me da ilusión que proyectos como los que habéis explicado tenga más dosis de convicción que de coacción, ¿vale? Pero lo importante es entender que es un cóctel y que, por lo tanto, como cóctel, lo que toca es gestionar qué parte hay de convicción, qué parte de conveniencia y qué parte de coacción. Y no es malo entender que la conveniencia también es muy importante, porque la conveniencia al final es un gran motor. Hago las cosas porque me convienen y eso es un gran motor de cambio. Yo llevo muchos años metido en los temas de inversiones éticas, en grandes gestoras. Y uno de los grandes leitmotiv es cómo demostramos que la inversión ética no es menos rentable. Es decir, incluso hoy en día se dice, no, si es más rentable. Invertir con valores es más rentable que hacerlo puramente, ¿vale? Entonces, y ese es uno de los grandes motores. Como es más rentable, es más conveniente, oye, pues ahora ya, si encima a nivel de valores me va alineado, es más conveniente y cumplo los requisitos, pues adelante, ¿no? Al final, la transparencia y la rendición de cuentas no dejan de ser un concepto piñata. ¿Sabéis lo que es una piñata? Eso que los niños le pegan con un palo y duro. Como todos los conceptos que están asociados a los valores, cuando intentas profundizar, cuando intentas desarrollarlos, encuentras una especie de piñata. Tú empiezas hablando de transparencia y rendición de cuentas y a los 2 minutos, aquí veis lo que es la piñata, el niño que le pega, y cuando le pega, tú empiezas a hablar de transparencia y al poco rato te empiezan a hablar de certificaciones, o te hablan de las memorias, o te hablan de comunicación, o te hablan de buena gestión, o te hablan de certificaciones de calidad, o te hablan de órganos de gobierno, o te hablan de involucrados o de stakeholders. Y seguramente tienen razón en todo, porque la transparencia como concepto paraguas, como concepto valor, está relacionado con muchos de estos temas. Es decir, la transparencia tiene que ver con la buena gestión. Hombre, ser transparente cuando lo haces mal, bueno, pues es de idiotas, ¿no? Hablábamos antes del restaurante de cocina abierta. Si tú ves un restaurante de cocina abierta y lo ves sucio y lo ves, ¿qué vas a comer? Por tanto, mucha gente cuando empieza a hablar de transparencia te habla antes de buena gestión. ¿Por qué? Porque dices, yo quiero ser transparente de lo que hago bien. Por tanto, primero voy a ver que lo haga bien y luego me enfocaré en transparencia, ¿no? ¿Vosotros en casa, la puerta de la nevera es transparente o es de cerrada opaca? En los bares, ¿no habéis visto esas neveras con puerta transparente que son preciosas, que se ven ahí las latas de refresco todo ordenaditas y además son más ecológicas porque eliges antes de abrir? ¿Pero por qué en casa no las tenemos? ¿A quién le apetece ver los restos de los macarrones de ayer? ¿A quién le apetece ver los restos de... ¿La tienes en casa transparente? No, 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 no. Ah, vale. Te veía levantar la mano y digo, mira, sí. No, 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 no. ¿Sí? Entonces, aquí un poco la transparencia es lo mismo, ¿no? Es decir, primero hay que ordenar la casa para poder enseñarla con orgullo, ¿no? Nadie enseña con orgullo eso, esa nevera con los restos de la comida de ayer, con el tupper de lo que sobró de no sé qué, con el... La nevera no suele ser un espectáculo bonito
Por lo tanto, más vale que esté cerrada, ya la abrimos cuando necesitamos algo y se acabó. ¿Vale? Si la nevera fuera... Dime. Oh, es que no respiras y no hay forma de interrumpirte, perdóname, porque llevo un rato intentando interrumpirte, pero no me atrevo y no respiras. Yo creo que tienes branquias o algo así, entonces no... A ver, una pregunta muy rápida. Yo lo he hecho todo al revés, ¿vale? Yo me he ido primero a la DGA, al IAS, y les he expuesto mi idea, les ha gustado, y ahora estoy tangibilizándola, ¿no? Por decirlo así. Estoy haciéndola tangible y que se pueda tocar. Entonces, lo que me he encontrado mucho es que tengo mucho, o sea, todos mis competidores, ahora que estoy metiéndome caña mucho con la competencia, tienen ánimo de lucro. Con lo cual, el contacto con ellos muy transparente no puede ser. El contacto con ellos muy de valores no puede ser, porque sus valores son los mismos, pero yo no tengo ánimo de lucro y ellos sí. Entonces, ¿cómo gestiono? Te estoy haciendo una pregunta más estratégica, ¿eh? ¿Cómo gestiono esta relación cuando de la foto no puedo enseñar todo, por decirlo así, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que he encontrado es un competidor que fracasó y estoy intentándome ponerla en contacto con uno de los socios que parece que es el más tecnólogo que a mí me interesa, que fracasó, para intentar hablar con esta persona. ¿Entiendes? Porque la empresa murió en el 2019. Llevaban 5 años y la idea era, la foto era muy parecida a la mía, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? En este momento transparencia no puedo tener mucha. No hablo de NDAs ni de... ¿Me entiendes? Mira, a ver, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, tú la transparencia la estás llevando a un terreno defensivo, ¿no? Es decir, Claro. oye, si yo no tengo ánimo de lucro y los demás tienen ánimo de lucro igual a selva, ánimo de lucro igual a dentallazos, ánimo de lucro. Y yo creo que un poco nos hemos de olvidar de esa percepción. Al final lo que hay son organizaciones. Tú vas a trabajar en este sentido de una manera y con unos valores seguramente más acentuados y sobre todo con una cuenta de explotación que al final pues no va a buscar unos equilibrios, y los otros trabajan desde una estructura. Pero cuando hablas de competidores, a mí siempre me gusta hablar más que de competidores, de colaboradores inexplorados. Es decir, es cierto, mira, si tú miras hoy en día las propias empresas de automóviles, sector más encarnizado y más competidor que el sector del automóvil, vas a ver poco. La mayor parte de los desarrollos de nuevos coches lo hacen en común con unas marcas con otras. ¿Por qué? Porque al final se dan cuenta que el valor de la colaboración está ahí. Entonces, nosotros podemos competir en una parte de la actividad, como puede ser la presencia en el mercado. Una marca llega con un modelo y otra con otro, pero el desarrollo lo han hecho conjuntamente. Y viceversa, otras veces es al revés. El desarrollo lo han hecho diferente y van al mercado conjuntamente. Es decir, el que tus competidores, o yo diría más, el que los otros actores que hay en este sector en el que tú estás, que pueden ser en un momento determinado competidores, en otro momento pueden ser colaboradores, en otro momento pueden estar en la cadena de valor complementándote de diferente manera, unos tengan ánimo de lucro y los otros no tengan ánimo de lucro, es una elección hecha desde un punto de partida. Tú has elegido hacerlo sin ánimo de lucro y los otros han elegido con ánimo de lucro. Bien, pero eso no los transforma ni a ellos a malo ni a ti en bueno. No. Lo que habrá que ver es cómo aporta valor cada organización. Entonces, Hablo la información. De transparencia. Sí. Pero volvemos otra vez, con todo cariño, son tan transparentes unos como otros. Y puedes encontrar la transparencia en unos y en otros. En las empresas hay una cosa que se llama registro mercantil, donde cada año se publican todas sus cuentas. Ir al registro mercantil, donde son públicas las cuentas de explotación y los datos presentados, y cogerlos, bajarlos y leerlos, bueno, pues no pasa nada. Poder hacer entrevistas, poder ir a foros del sector, poder participar, poder encontrar organizaciones que estén haciendo lo mismo que tú, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pero en otros territorios. Y por lo tanto ya no hay ese factor de lucha feroz por el mismo territorio. Seguro que la causa por la que trabaja tu organización
también existe en Galicia o en Andalucía o en Levante. Bueno, pues podría haber a actores que estén trabajando en otros territorios, te puede dar pinceladas y te puede dar oportunidades. Al final, sea con ánimo de lucro, sea sin ánimo de lucro, cuando alguien entra en un sector como un actor nuevo, el resto de actores, hasta que lo reconocen como uno propio, no deja de verse como ¿y este quién es? ¿Y este qué viene a hacer? ¿Y este qué viene a explicar? Eso es naturaleza humana. Es decir, ellos están en un sector y ahora viene este aquí con una idea, con un sueño, con un a ver qué es lo que quiere o a ver qué deja de querer. Y eso le pasa a los competidores con ánimo de lucro y a los que son sin ánimo de lucro. Y eso pasa en una tienda de barrio cuando se abre una tienda nueva, luego pasa el tiempo y ellos mismos ya te reconocen como uno más del sector, como un colaborador. ¿Qué es importante en estos casos? Mostrar determinación, mostrar capacidad, mostrar sinceridad, mostrar proyecto a largo plazo. Yo durante todos los 17 años que dirigí el Observatorio del Tercer Sector, anda que no vi nacer, crecer y morir entidades o gente que se acercaba con una idea luminosa sobre un tema y luego desaparecían. Entonces, al final, la trayectoria, la consolidación, el estar presente, el estar un tiempo, hará que también te reconozcan como un actor más y puedas relacionarte desde un punto de vista de colegas de un sector, unos con unos valores y otros con otros. Pero yo no, o sea, al final el hecho de que sean con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, no creo que al final actúe, de momento, lo que quizás tiene más importancia es, tú lo has dicho, yo le he explicado mi idea a la DGA y me han dicho, pues es una buena idea. Ahora toca tangibilizarla, ahora toca convertirla en una organización, ahora toca demostrar impacto, ahora toca, y a partir de aquí, lógicamente, tocará, una vez seas un actor del sector, relacionarte con el resto de actores. Pero lo que tampoco puedes pedir es que de entrada llegues, hola, tengo una idea genial, explíqueme todo su negocio. Te van a mirar con cara de pazcuato y decir, hombre, chico, esto no va así. Pero no va No, así. si lo que estoy Ni haciendo es sin todo lo ánimo contrario. de lucro ni con ánimo de lucro, ¿no? Claro. Pero Por eso. el que yo no tenga ánimo de lucro, yo la ventaja competitiva que veo es que me permite ir a la DGA y la DGA me escucha, porque al final es una iniciativa pública en la que ellos se van a tener que colaborar para hacerla, ¿no? ¿Me entiendes? La DGA tiene la obligación de escucharte como iniciativa pública, porque está parte de su razón de ser, y como iniciativa privada. Tiene la obligación de escucharte si tienes ánimo de lucro y si no tienes ánimo de lucro. Tiene la obligación de escucharte, o sea, la DGA es la administración responsable del ámbito y por tanto le interesan las cosas que se hacen en ese ámbito con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, con iniciativa privada, desde una fundación, desde una asociación, desde una empresa, desde un actor más representativo en el territorio, desde un actor menos representativo en el territorio. O sea que en ese sentido, el punto de partida de la DGA me escucha y la DGA valora, bien, es correcto, está ahí, pero eso es un punto de partida que igualmente la DGA, tengas ánimo de lucro o no lo tengas, pues serás un actor que quiere trabajar, que quiere tener un impacto y que quiere hacer cosas determinadas. Por lo tanto, ya es lógico que te escuchen y te valoren. Eso habla bien de la DGA. Entendido, gracias. Eva, Pues, ¿querías decir algo? sí, bueno, primero pedir disculpas porque no he podido estar desde el principio, me tengo que incorporar más tarde y bueno, me he perdido la primera parte que me da rabia. Me parece que por lo que has dicho habéis puesto también en común un poco los proyectos, ¿no? De mis Exactamente, compañeros. sí. Vale, bueno, pues yo no sé si sabrás, lo mío es Mercado del 13, que es para visibilizar las enfermedades raras. Y ahora en esta etapa, en este año, he comenzado con un proyecto dentro de todas las acciones que realizo con Mercado del 13 que se llama Wiki R13 y es una enciclopedia creativa de las enfermedades raras. Es como la Wikipedia. ¿Sabes que el nombre de enfermedades raras en español es un error? Es la mala traducción del inglés rare diseases, porque no quiere decir rara. Rare en inglés quiere decir minoritario, no rara. Lo que pasa es que en España ya se ha quedado la expresión enfermedades raras y ya la hemos asumido todos.
pero viene fruto de un error de traducción. Yo no sabía esto, me parece muy, muy curioso. Mira, me lo apunto ya para el anecdotario, pero sí que es verdad que hay muchas formas de llamarlas y yo siempre digo lo mismo, yo lo digo desde el respeto, o sea, si alguien se siente más cómodo con las enfermedades minoritarias, pues fenomenal, lo acepto, o sea, que me parece estupendo, ¿no? Pero creo que Bueno, el raras venía de la traducción del rare, que en inglés es minoritario. Sí, sí, lo Entonces sé. vieron rare diseases y se tradujo por enfermedades raras. No, está claro que es el chascarrillo, ¿no? Es la gracia. Pero sí es verdad que hay muchas personas que dentro del ámbito de las enfermedades raras se sienten más mejor cuando se les denomina enfermedades poco frecuentes o enfermedades minoritarias. Yo, sin embargo, soy de las que sigo utilizando las enfermedades raras, que a veces me han dicho, ¿pero qué es? ¿Eva del Ruste? Digo, no, o sea, al principio. No, enfermedades raras. La ER, porque creo que precisamente al hablar de raras, es algo que ya te lleva a crear un poco más de expectación y a tener un poco más de interés. O a mí al menos así me ha funcionado, ¿no? Cuando me dirijo a las personas. Por eso lo sigo utilizando, aunque en otros países, sobre todo de América Latina, utilizan más la terminología poco frecuentes, EPOF. Así que intento combinar todo. Entonces, con la enciclopedia, como te decía, de las enfermedades raras, lo he abierto, empecé haciéndolo con escolares aragoneses y también con una experiencia en Chile, porque bueno, a través de la Universidad Tecnológica tengo un contacto y estaban interesados en empezar también allí, comenzar con alguna acción. Y bueno, y ya fruto de la pandemia, pues al meternos en casa, le di la vuelta al proyecto tal cual estaba orientado para que esa enciclopedia la creasen los escolares y los jóvenes, y lo abría al mundo, o sea, a que fuese cualquier persona de cualquier ámbito y de cualquier disciplina, y con enfermedades raras y sin ellas. Y entonces haciéndolo en Instagram de una manera fresca y directa todos los jueves. Entonces tengo una cita a las 3 de la tarde en la que convoco, pues cada semana hay un invitado. Unas veces, lo que te digo, son personas con enfermedades raras, otras simplemente son del ámbito, la educación, salud, o sea, que están verdaderamente sensibilizadas con la causa o trabajan en ella, y otras pueden ser personas que no tienen nada que ver, simplemente tienen una sensibilización hacia las personas con discapacidad y hacia la enfermedad crónica y en general hacia las enfermedades raras, ¿no? Y diferentes. Así que, bueno, ese es el proyecto en el que estoy inmersa. Pero claro, sí que me gustaría el tema de la sostenibilidad y el tema tanto social como medioambiental, yo lo llevo trabajado, intento y procuro desde el principio, porque nací con ese propósito, nació este proyecto hace ya unos años, y siempre he intentado esas patas que queden, que estén así, o sea, que se construya el proyecto teniéndolas muy en cuenta, pero el tema económico es el complicado, ¿no? El hacer sostenibles económicamente estos proyectos. Por eso para mí, cuando oigo ahora a José hablar de no, la transparencia y el ánimo de lucro, me sale con un poco de sarpullido, porque creo que parte de los problemas que tenemos muchos con las empresas sociales y con este tipo de proyectos es, aparte de todo lo que has estado diciendo tú y comentando ahora de último momento, que me parece súper interesante eso que has dicho de mostrar la coherencia, la consistencia, para que te empiecen a valorar y tengan en cuenta que esa competencia que surge del principio, cuando llega un nuevo actor, es lógico que se desate. A mí me costó entenderlo, eso también te lo diré, ¿eh? O sea, porque entrar en el sector social, entrar con un proyecto tan social y que te vean como competencia, pues, en fin, que cuesta. Pero sí que es verdad que creo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en que sí que haya ánimo de lucro, claro, para ayudar, para seguir creando valor. Es que si no tenemos esto súper interiorizado en nuestro discurso, estamos haciéndonos un flaco favor. Porque entonces puede parecer que entremos en la duda. Claro que sí que lo hay. Es que si no, no podemos mantener estos proyectos siendo una empresa. En otro tipo de forma jurídica sí, pero siendo empresa y siendo autónomo, perdón, o sea, que tenemos que hacerlo así, tenemos que intentar ser lo más transparentes posible, pero una de las premisas es decir que claro que haya ánimo de lucro, por supuesto. A ver, al final, el ánimo de lucro es una característica más que la única diferencia es que el beneficio generado al bolsillo de los socios, el beneficio generado va a reinvertirse en el proyecto.
Lo que quiere decir es que los beneficios que se generen se van a reinvertir en el proyecto. Quería una cosa que ha comentado Eva, es decir, oye, lo importante en estos proyectos es el tema económico. No os olvidéis, lo económico, los recursos económicos son una consecuencia del valor social y la confianza que somos capaces de generar. Vivimos en un país, vivimos en un entorno en el que hay dinero. No os equivoquéis. Los buenos proyectos encuentran dinero y encuentran recursos. Dinero hay. Hay dinero por financiadores, hay dinero por los propios usuarios, hay dinero por la administración, hay dinero. Vivimos en una sociedad en la que el dinero existe. Lo que pasa es que el dinero es la consecuencia. Cuando alguien... a ver, yo siempre utilizo una frase, ¿no? Primero el corazón y después la cartera. Cuando alguien te aborda por la calle y te pide dinero sin más, la respuesta instantánea nuestra, ¿cuál es? No. ¿Por qué? Cuando alguien lo has visto cada día, que está en la calle, que te se acerca con una sonrisa, que no sé qué, qué tal, y es posible que le des limosna, ya lo estás viendo, forma parte de tu vida y de alguna manera, primero el corazón, después la cartera. Nosotros tenemos una idea que puede ser más luminosa, menos luminosa, que puede ser más buena, menos buena, que puede ser... El reto es cómo transformamos esa idea en una realidad, en una organización que aporte valor a la sociedad, que genere confianza en que lo que hacemos está dando resultados, que genere diferenciación respecto a las alternativas que ya están, y el dinero nos llegará. Si ponéis el dinero como objetivo, lo que conseguiremos muchas veces es de que quien tenga el dinero cierre de entrada y diga, oye, ¿por qué me pides dinero? Tú tienes una idea fabulosa, hay otras personas que tienen ideas. Demuestra el valor social, demuestra que eso funciona, demuestra que estás bien organizado, demuestra que estás bien gestionado, demuestra que lo tuyo tal y conseguirás recursos. Claro, hay gente que dice, oye, no, dame el dinero y te lo demostraré. Ya, eso no va así. Primero has de demostrar que aportas valor, ¿vale? No hay nada peor para un proyecto que ponerle dinero antes de que realmente demuestre la aportación de valor. Es la mejor manera de matarlo, porque no va a poder gestionarlo bien, porque no va a poder justificarlo, porque no va a poder explicar. Al final, la cantidad de dinero que de alguna manera hemos de conseguir ha de ir en coherencia con el grado de desarrollo que va teniendo el proyecto. Y eso es la mejor manera de que el proyecto tenga futuro y de que tengamos impacto y de que funcione. Quería, como mínimo, comentar 4 conceptos que son alrededor de la transparencia y que muchas veces la gente los confunde. Y que me gustaría que salieseis de esta sesión teniéndolos claro. Hemos hablado hasta ahora de la parte de valores, de por qué la transparencia en rendición de cuentas tiene que estar ahí, etcétera. Y hemos hablado en genérico. Ahora voy a entrar en una parte un poco más conceptual. Si os dicen rendición de cuentas, ¿qué os están diciendo? ¿De qué hablamos? La rendición de cuentas es la explicación. El primer fallo es pensar que rendición de cuentas son números nada más. Rendición de cuentas viene en inglés, ellos tienen una palabra específica que es la accountability. Pero en español no existe ser acontable y se tradujo por rendición de cuentas. Y eso ha provocado que mucha gente cuando oye rendición de cuentas piense en explicar números nada más. Y no, la rendición de cuentas, la accountability que podéis buscar en Google, googlear un rato en inglés, va mucho más allá de los números. Es explicar de manera clara los aspectos organizativos que permiten entender nuestra organización. Es decir, cuáles son nuestra razón de ser, cuáles son nuestros valores, qué actividades, qué impacto, cómo nos financiamos, qué equipo, qué políticas de gestión y desarrollo de personas, qué visión tenemos de la sociedad, cómo comunicamos. Y evidentemente, por supuesto, números. De alguna manera, rendición de cuentas quiere decir explicar mucho más que números. Quiere decir transmitir esa visión global de la entidad. Y aquí podemos utilizar la palabra que ha utilizado Eva, ¿no? De coherencia. Transmitir esa visión global de la entidad coherente. Coherente respecto al uso de recursos, coherente respecto a la misión que tenemos, coherente respecto al impacto que buscamos, coherente respecto a cómo nos organizamos.
coherente de lo que queremos conseguir y el equipo y recursos que tenemos detrás. A veces cuando te viene alguien con una idea, dices, oye, la idea es muy buena, pero no veo a nadie detrás tuyo. ¿Qué organización hay detrás? ¿Qué capacidad tienes de conseguir eso que me dices que quieres conseguir? Si estás tú solo, pues hombre, no lo veo. ¿Vale? Es decir, al final, ¿cómo transmitimos una visión global de que lo que decimos, de que tenemos una razón de ser, unos valores, una financiación, un equipo, unas políticas, una gente detrás, una visión y que todo eso guarda una coherencia? Eso es la rendición de cuentas. Por tanto, todos rendimos cuentas de una manera u otra, de una manera más explícita o más implícita. Pensar vosotros en vuestras presentaciones cómo esto está explicado, no está explicado, si todos los elementos y si forman una visión global. En la presentación os la paso luego, ¿eh? Quiero decir, no hay problema de que tengáis... No hay, todo esto os lo paso luego y veréis que hay muchísimo más que lo que os explico. Pues he seleccionado 4 o 5 cosas que es lo que nos da tiempo de hablar en este rato. Segundo concepto, transparencia, que es lo que hemos hablado. La transparencia, estrictamente y como técnica, corresponde a una palabra anglosajona que es el disclosure, que es el grado de la información y la actitud con la que se afronta la rendición de cuentas. He dicho antes, cuentas rendimos todos en un sentido o en otro. Lo que hay algunos que mirad el ejemplo de un cristal. Un cristal puede ser transparente y dejarnos ver perfectamente a través de él. Puede ser translúcido y, oye, vemos formas pero no logramos identificar lo que es. Puede estar limpio, puede estar sucio. Pueden ser unos ladrillos de esos que dejan pasar luz pero no se ve nada al exterior. Pueden ser... Hay muchos grados de transparencia. Y el grado no es igual para todas las organizaciones ni en cada momento. Está influenciado por variables como cuáles son nuestros valores, qué actividad realizamos, qué destinatarios de las actuaciones, cuál es la cultura participativa de la organización, nuestro contexto social. De alguna manera aquí el concepto, la fuerza está en la palabra coherencia. Al hablar de transparencia no es tanto valores absolutos. Yo siempre he intentado evitar eso de dar carnets de transparencia. Tú eres transparente, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Lo que se trata es de en qué punto somos coherentes de la transparencia respecto a nuestros valores, a la situación, al sector en el que estamos, etc. Por tanto, fijaros, hemos explicado ya 2 conceptos. 1, rendición de cuentas y 2, transparencia. Rendición de cuentas es el hecho de transmitir una visión global de nuestra entidad. Y transparencia es cómo hacemos esa rendición de cuentas. ¿Hasta qué punto nos inventamos una historia? ¿Hasta qué punto la historia es coherente? ¿Hasta qué punto? Etcétera. Son 2 conceptos clave. Separar el hecho de rendir cuentas de en qué grado rendimos cuentas. ¿Vale? Es decir, lo que hablábamos antes del restaurante de cocina abierta. Puede haber restaurantes de cocina cerrada que son extremadamente limpios, pero como no hay manera de ver la cocina, no lo sabemos. O viceversa, puede estar sucio, más vale no verlo. Lo que quiero decir, si somos un restaurante de cocina abierta, ya no nos hemos de preocupar, porque la rendición de cuentas es instantánea al cocinar, al hacer la actividad. El siguiente concepto es muy importante, los involucrados. Seguramente habéis oído la palabra anglosajona que lo define, que es stakeholder. Mucha gente lo utiliza en castellano y a mí me parece casi un insulto. Eres un stakeholder. Se lo dices a un niño y se pone a llorar. Al final, ¿qué son los stakeholders? Son las personas, entidades y colectivos vinculados con la organización, ya sea con su funcionamiento o con el impacto de la actividad. Y pueden ser internos y externos. ¿Qué hemos de reflexionar? ¿Cuál es su vinculación, su motivación, su implicación, su impacto con nuestra entidad? Fijaros, vamos a poner un ejemplo que creo que lo explica bien. Vosotros no sois personas solitarias, vivís en sociedad. ¿Tenéis familia? ¿Tenéis amigos? ¿Tenéis vecinos de escalera? ¿Tenéis compañeros de hobby? Algunos vais al gimnasio, otros sois aficionados a correr, lo que sea.
compráis en tiendas, conocéis a los comerciantes del barrio. Todos esos son vuestros involucrados. De alguna manera son personas que están alrededor vuestro. ¿Le explicáis a todo el mundo lo mismo? Eso sería casi muerte por sincericidio, ¿no? Tú no puedes explicar a todo el mundo lo mismo, sino que, ¿qué decides de qué explicas a cada uno? Le explicas en función de la confianza que tienes con él, en función del grado de relación, en función de la implicación emocional, en función de cómo lo... ¿Vale? Pues con las organizaciones pasa lo mismo. Tenemos involucrados en la DGA, en los destinatarios de la actividad, en los otros colaboradores competidores, en los voluntarios que nos ayudan, en nuestros socios. ¿Le explicaremos a todo el mundo lo mismo? Tendremos que adecuar el discurso en función del impacto de... ¿Por qué? Porque tan malo es explicar demasiado como explicar demasiado poco. Hay un ejemplo que también utilizo muchas veces en estas clases, pero que hoy no se puede utilizar aquí porque estamos cada uno en un sitio. Digo, ¿verdad que cuando habéis ido llegando el primer día al aula y no os conocéis, preguntas al de al lado, hola, ¿y tú qué tal? Y empiezas a hablar del tiempo, uy, llovía mucho, había atasco. Se hablan de cosas que son las adecuadas para comentar con alguien cuando está esperando que empiece una sesión y no lo conoces. Si tú le preguntas a la persona que tienes al lado, que acabas de ver por primera vez, hola, ¿qué tal? Uf, me estoy divorciando, si es que mi hijo no sé qué. ¿Qué hacéis? ¿Cambiáis de sitio? Dices, no, oiga, con el grado de confianza que yo tengo con usted, no toca que me explique esto. No es coherente. Esta persona no está bien de la cabeza, algo nos rige. Yo lo acabo de conocer, le he dicho qué tal por una educación de que estoy al lado, no me expliques que te estás divorciando y que tu hijo está en el hospital. Porque no tenemos ese vínculo. Entonces, con las organizaciones nos pasa un poco lo mismo. La confianza, el vínculo, la implicación se construye, se trabaja. Y en función del grado de vínculo que tienes, vas desarrollando la transparencia. ¿A quién le explicas lo que haces bien y lo que haces mal? Seguramente a tu pareja o a tus amigos más íntimos pero no al primero que pasa por la calle. El primero que pasa por la calle y está bien todo. Y ya está, o sea, ¿qué te he de explicar? Entonces, poco a poco, lo que hemos de entender es que la confianza y el grado que generamos con nuestros interlocutores para ser transparentes es muy importante. Entonces, es importante identificar esos involucrados, hay que gestionarlos. Fijaros que la mayor parte de conflictos, volviendo al ejemplo que decíamos antes, de conflictos que tenéis a nivel personal, son porque pasan dos cosas. O le habéis explicado a alguien algo que no tocaba explicarle, o no le habéis explicado a alguien algo que tocaba explicarle. Tan malos uno como otro. Tengo un amigo que lo entrevistaron en la Contra de la Vanguardia, que es esa entrevista de la última página que lee todo el mundo, y allí dijo que estaba esperando un bebé. Pero estaba en ese periodo, los 3-4 meses que todavía no lo había dicho ni a gente de su familia. Y se enteran por el periódico, se le enfadaron. Se me ha enfadado muchísima gente. Porque dice, oye, eso me tenía que enterar porque tú me lo dijeras, no porque luego leo en el periódico. Y viceversa. Veces que le has dicho a alguien algo que no tocaba, pues en las entidades nos pasa lo mismo. ¿A quiénes son los involucrados de esta entidad? Tenemos necesidad de gestionarlos. Para gestionarlos primero hay que identificarlos. Segundo, ¿qué tipo de relación tenemos o queremos tener? Y tercero, ¿qué información y canales para cultivar esa relación de confianza que queremos tener? No se trata. Ser transparente no es explicar todo a todos. Quien explica todo a todos no es capaz de gestionar nada ni de tener confianza real con nadie. Quien tiene 3.000 amigos, pues mira, me los creo en Facebook, pero en la vida real no. Porque la amistad es el resultado de un vínculo de confianza, de unas experiencias compartidas. Hay gente que tiene 3 amigos y hay gente que puede tener 15, pero no me creo que nadie tenga 3.000. 3.000 son amigos de Facebook, pero esos no sirven, no cuentan. No cuentan a la hora de la verdad, el día que necesitas un amigo. Entonces nosotros, como organización,
necesitamos, fijaros, al final tenemos unas personas y entidades con las que tenemos un nivel 1 de complicidad. ¿Qué quiere decir complicidad? La palabra lo dice y es muy bonita. Somos cómplices cuando hay una relación cercana, cotidiana y continuada. Para algunos de vosotros puede ser la DGA, o puede ser vuestro equipo de voluntariado, o pueden ser algunos de los destinatarios. Un nivel 2, conocimiento. Tenemos una relación puntual, nos conocen, bueno, pues está ahí. Y un nivel 3, existencia. Saben que existimos. Clasificar toda nuestra agenda de relaciones de la entidad diciendo es nivel 1, es nivel 2, es nivel 3 y por tanto le voy a explicar cosas diferentes. Imaginad que no estamos en COVID y vais a organizar una conferencia. Con los de nivel 1 le preguntaréis, oye, ¿qué ponentes traigo? Oye, me gustaría que tú dijeras algo. Oye, apúntate la fecha, que no sé quién, pero quiero que ese día vengas. Con los de nivel 2 seguramente les avisarás, oye, que hacemos la fecha, que hacemos tal. Y los de nivel 3 se enterarán porque envías el mail a todos. Claro, queramos o no, con los involucrados nos relacionamos de manera diferente. ¿Vale? Por tanto, hemos visto 3 conceptos claves. La rendición de cuentas, que es la visión global que transmitimos, la transparencia, que es en qué grado lo hacemos, y los involucrados, que es a quién le explicamos y a quién le transmitimos. Porque no es que nos pongamos con un megáfono en la calle y no, recordáis, habéis leído Mafalda, ¿no? Cuando hacía aquellas proclamas por la paz mundial, que se subía en su taburete y decía, deseo la paz mundial. Vale, eso no es comunicar, ni es ser transparente, ni es... ¿Vale? Por lo tanto, el cuarto elemento será herramientas. Si ya tenemos la visión global que queremos transmitir, el grado en que lo transmitimos, a quién y cómo, ¿cuáles son las herramientas? Las herramientas, al final, las herramientas para la transparencia, hay 2 grandes mecanismos, 2 grandes conjuntos. Aquí suelo hacer una dinámica que os habéis librado hoy, que voy haciendo rondas en las que todo el mundo va explicando herramientas y os dais cuenta que son las herramientas que ya conocéis. Herramientas de comunicación y herramientas de participación. Ejemplos de herramientas de comunicación, la web, una revista, una newsletter, un boletín. Ejemplos de herramientas de participación, una entrevista, una asamblea, una conferencia. Cuando en las redes sociales interactuamos, ¿vale? Al final, nosotros, para ser transparentes, utilizamos una mezcla de herramientas de comunicación, la memoria, y de herramientas de participación cuando interactuamos. El reto, utilizarlas de manera adecuada, ¿no? Esas herramientas, estrategia de comunicación, cumplimiento de exigencias leales, voluntad, certificaciones. Ahora lo he hecho muy breve. Primero porque la sesión es de 2 horas nada más y en esta dinámica tardaríamos media hora en la que os voy diciendo a vosotros diferentes herramientas de comunicación y de participación y analizamos cómo las estáis utilizando en vuestros proyectos y en vuestros emprendimientos. Y es un elemento que os recomiendo hacer. ¿Vale? Ahora solo os he dado el marco. Al final, rendición de cuentas son cosas muy simples. Rendición de cuentas, ¿qué visión global queremos transmitir? Transparencia, ¿en qué grado? Y muy sencillo, ¿a quién? ¿Qué involucrados? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? ¿Y de qué temas? Y los temas normalmente son quién hay detrás y quién hay delante, qué es lo que hacéis y por qué lo hacéis, a quién se dirigen las actuaciones, cómo os financiáis, qué impacto social tenéis, qué impacto social buscáis, cómo trabajáis, cómo os organizáis, y a partir de aquí podemos desarrollar, pero las preguntas, al final, estos son los temas. Estamos hablando de una cosa relativamente obvia, cosas que por sentido común ya hacéis muchas veces. El reto de plantearlo con herramientas de gestión es hacerlo de manera consciente. Cuando lo hacéis solo por sentido común y según os vais encontrando, lo estáis haciendo de una manera desordenada, de una manera casual, de una manera, pues, oye, voy explicando, voy diciendo. Lo que yo os estoy proponiendo es que hagáis una reflexión en vuestras organizaciones, de acuerdo a vuestros valores, de acuerdo a vuestro proyecto, cómo rendís cuentas, en qué grado, a quién y con qué herramientas lo estáis haciendo. ¿Vale? Al final,
¿cuáles son los beneficios de tener una política explícita y clara de rendición de cuentas y de transparencia? Lo que decíamos, mejora de la gestión interna y de la comunicación interna. ¿Por qué? Porque no vas a ser transparente para explicar que lo haces mal. Nadie quiere ser transparente para explicar, oye, es que soy un desastre, es que no me aclaro. No. Ser transparente nos obliga a mejorar la gestión porque queremos explicar que lo hacemos bien. Nos obliga a comunicar mejor internamente. Nos obliga a preocuparnos por el impacto, porque vamos a tener que explicarlo, porque nos lo van a preguntar, porque lo vamos a asumir como algo que toca tenerlo presente. Existimos para tener un impacto. Vale, ¿cuál es tu impacto? ¿En qué has cambiado la vida de las personas? Sin embargo, No, es que he hecho. Dime. Perdona, Pau. Sin embargo, en esa misma rendición de cuentas y en ese término de la transparencia, también nos obliga y nos compromete a asumir errores, porque eso también se ve como de una manera positiva, ¿no? Claro que sí, ojo. Cuenta de que si algo lo he hecho mal o que un aspecto que puedo mejorar, se va a ver bien, valga la redundancia, se va a tomar bien visto, ¿verdad? En la manera que la persona pueda, que ya se han dado cuenta, pero no lo han escuchado de ese portavoz. Y que ese portavoz tenga la valentía de decir, mira, me he equivocado, al final va a haber una buena imagen positiva. Totalmente de acuerdo, Arlene. Cuando digo que nosotros nos vamos a esforzar en mejorar la gestión para explicar lo positivo, no quiere decir que vamos a ocultar los errores, quiere decir que nos vamos a esforzar para hacerlo bien. Evidentemente, una buena rendición de cuentas es capaz de explicar lo bueno y lo malo. Pero ¿cuándo explicamos lo bueno y lo malo? Cuando hemos creado antes el vínculo de confianza para que se pueda entender. Cuando hemos creado, es decir, tírate a la piscina, pero primero llénala de agua. Te voy a explicar lo que he hecho mal, pero cuando estoy seguro de que tú entiendes por qué ha salido mal. Cuando estoy seguro de que valoras y tienes... Si tú comienzas como primer contacto, la primera vez que te conozco, cuando te he dicho hace un rato, hola Arlene, preséntanos tu proyecto, lo primero que me dices es, hola, soy Arlene, mi proyecto es trabajar con inmigrantes, pero es que soy incapaz de organizarme, esto es un puto desastre, pero bueno, vengo al curso a ver si aprendo algo. Creo que no hubiera generado mucha confianza en ti. Entonces, los errores, ¿cuándo se explican? Hombre, claro, yo no digo de ocultarlos, digo de generar un vínculo de confianza para que cuando los expliques sean entendidos, sean entendibles y sean dentro de un plan de mejora y de un plan de impacto. Entonces, agradezco tu intervención porque no quiero que se entendiera que estoy diciendo de no explicar errores. Lo que quiero decir es, los errores se explican, o sea, nos tiramos a la piscina, pero primero llenarmosla de agua. Y nos podemos tirar con ropa, ningún problema. Pero primero llénala de agua, porque si no te vas a hacer un chichón. ¿Vale? Entonces, explicar los errores viene a ser algo parecido. Expliquemos lo que hacemos bien o mal, pero cuando hemos creado el vínculo de confianza que justifique explicarlo. ¿Vale? Al mismo tiempo, nos va a ayudar en sensibilizar, nos va a hacer esa imagen positiva que decimos, nos va a dar esa legitimidad. Y sobre todo, a mí me gusta mucho hablar, nos va a dar esta confianza social. De alguna manera, lo que quiero quedarme es un poco con esta slide, con esta transparencia, que justifica por qué en un proyecto como el vuestro, que está en primeras fases, que está arrancando, que está empujando, que está ahí, justifica pensar en rendición de cuentas y pensar en transparencia desde los primeros momentos. Luego tiene una segunda parte de la presentación que os la pasaré por escrito, que es toda la parte legal, las leyes de transparencia, etcétera. Eso para mí ahora tiene mucha menos importancia. Primero, porque en el momento en el que están vuestros proyectos, las leyes tal como están ahora os afectan muy poquito, algo en la justificación y poco más. Las leyes os afectarán cuando ya tengáis una dimensión, cuando ya tengáis un volumen, por tanto, la preocupación legislativa y legal por la transparencia y rendición de cuentas ahora es poco importante. Lo que es importante es la preocupación estratégica o desde los valores, un poco lo que decíamos antes, ¿no? De cuál es vuestra motivación para ser transparentes. Intentar que haya esa convicción, intentar detectar cuál es la conveniencia, la coacción ya os llegará más adelante cuando tengamos. Entonces, bueno, me gustaría acabar, quedan 10 minutos, si queréis hacer alguna pregunta, con la imagen del restaurante de cocina abierta, que yo creo que es un poco el símbolo de la sesión de hoy. ¿Cómo conseguir que vuestras organizaciones
actúen, sean restaurantes de cocina abierta en los que el propio preparar la cocina ya os hace ser transparentes y rendir cuentas. No tengo, fijaros, en este restaurante no tengo que explicar lo que sucede porque lo está viendo la gente. Y seguramente, cuando llevas un rato comiendo, bueno, seguramente no, porque yo en este restaurante he estado, al final te olvidas de los cocineros y tú hablas con tu compañero, con tu persona, etcétera. Pero está ahí de fondo abierto. Quien quiere prestar atención la presta. Bueno, espero que os haya gustado